Buenos días, gracias por participar nuevamente. Bien, buenos días, gracias por participar nuevamente en un Ateneo de los Ateneos de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Señor del Milagro. Mi nombre es Eugenia Carbajo, soy residente de primer año y en el día de hoy vamos a hablar sobre osteoporosis en la menopausia, un abordaje desde el primer nivel de atención. Dentro de los objetivos que planteé para este Ateneo son conocer la epidemiología local de la osteoporosis, repasar cuáles son los factores de riesgo para su desarrollo, revisar a quiénes se debe realizar el rastreo y de qué forma se efectúa el diagnóstico, señalar cómo se va a evaluar la lectura de la densitometría ósea y recordar cómo es que se hace el abordaje clínico inicial y cuál es la medicación que se utiliza para su tratamiento. Esta es la bibliografía que utilicé para realizar el Ateneo y va a quedar a disposición posteriormente en la grabación. Bueno, como caso disparador, utilicé una paciente de 53 años que consulta por la entrega de los resultados de la mamografía. Como antecedentes personales, la paciente presenta síndrome de Sjögren y artritis reumatoide que actualmente está en tratamiento con hidroxicloroquina. Como antecedentes quirúrgicos, la paciente presentaba un anexo de histerectomía total por una miomatosis de hace 18 años que estaba en tratamiento con paroxetina, una colecistectomía y una cirugía de cadera que había tenido a los 18 años por un traumatismo. Alergias niega, como antecedentes ginecobstétricos, había presentado la menarca a los 15 años, tenía 5 objetas, de las cuales 2 habían sido cesáreas, la última a los 22 años, y el antecedente de 3 abortos. El último PAP lo había realizado el 8 de diciembre del año 2023 y presentaba una mamografía previa de diciembre del 2022, en la cual la paciente refería que había presentado un nódulo y por ende se le había realizado una ecografía. Bien, como después en relación a las vacunas, refería que el carnet estaba completo, negaba hábitos tóxicos. En relación a la actividad física, realizaba caminatas una vez por semana de 40 minutos. En la alimentación refería que realizaba 3 comidas, no cenaba, con una alimentación que era variada. En relación a los antecedentes epidemiológicos, convivía con su padre, su hermano, su esposo y su hijo menor. Y en relación al examen físico, el peso de 78 kilos 500, talla 1,60, un índice de masa corporal de 30 a 66 y una tensión arterial que estaba normal. Bien, como introducción al tema, tener en cuenta que la osteoporosis en sí no es una enfermedad, sino que es una entidad o un factor de riesgo para el desarrollo de su principal complicación, que es la fractura. En sí es una entidad que es asintomática y cuando presenta síntomas va a ser esta que es la complicación, la fractura. En sí se la puede clasificar en osteoporosis primaria, que a su vez se subdivide en tipo 1 y tipo 2. La más frecuente es la tipo 1, que es la posmenopáusica, y el tipo 2, que es la senil, y después existe una osteoporosis que es secundaria a otras patologías. Bueno, estas patologías pueden ser diabetes tipo 1, osteogénesis imperfecta, hipertiroidismo no tratado, hipogonadismo, la menopausia precoz, la desnutrición crónica, la malabsorción, la enfermedad hepática crónica, entre otras patologías. En sí, como decía previamente, lo más frecuente es la posmenopáusica y se va a producir por la disminución de los niveles de estrógenos. Entonces, lo que genera es la pérdida rápida del hueso, que va a ser consecuencia de un aumento de la resorción ósea y de la perforación trabecular. Bueno, en relación a la epidemiología de la patología, a nivel mundial está afectada aproximadamente 200 millones de personas y se cree que entre un 30 y un 50% de estas personas son mujeres. En relación a Argentina, una de cada 4 mujeres mayores de 50 años tiene osteoporosis y en Argentina, en relación a la tasa media anual de presentación de fracturas de cadera en mujeres mayores de 50 años es de 298 cada 100.000. Bien, es importante tener en cuenta que la edad promedio de mujeres con fractura de caderas es de 82 años. ¿Y por qué nos importa? Porque la expectativa de vida aquí en Argentina es de 77 años.
y se prevé que para 2050 aumente a 82. Entonces, se considera como un importante impacto a nivel de salud pública. En relación a los factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis, tenemos corticoides sistémicos de uso prolongado, es decir, alrededor de 5 miligramos por más diarios, por más de 3 meses, la presencia de amenorrea secundaria, la menopausia precoz, o sea, antes de los 40 años, o de causa quirúrgica, la terapia prolongada con heparina, el consumo excesivo o abusivo de alcohol, y en este punto tener en cuenta que se habla de más de 3 unidades diarias de alcohol, teniendo en cuenta que una unidad es entre 8 a 10 gramos, y bueno, el antecedente de primer grado de un familiar de primer grado con fractura de cadera, el antecedente personal de fractura previa, de artritis reumatoide, el tabaquismo activo, considerando que es dosis dependiente, o sea, mayor número de cigarrillos, mayor riesgo, un índice de masa corporal menor a 20, y bueno, como decíamos previamente, también la osteoporosis secundaria, teniendo en cuenta otras causas como hiperparatiroidismo, insuficiencia renal crónica, hipertiroidismo, mieloma múltiple, y bueno, las otras causas que habíamos nombrado previamente. Bien, en relación al rastreo de esta entidad, sí se recomienda realizarlo en mujeres de 65 años o más, o en mujeres posmenopáusicas que sean menores de 65 años, pero que tengan factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis. En relación a esto, tener en cuenta que es un grado de recomendación B, o sea que es moderada, digamos, la evidencia para su indicación. Y el diagnóstico se va a efectuar a partir de la densitometría ósea. En sí, el diagnóstico de osteoporosis, como decíamos que era asintomática, no va a ser clínico. Entonces, sí o sí necesitamos de un método complementario, que en este caso sería la densitometría. Lo que hace la densitometría es, bueno, a partir de radiación, y va a estimar la densidad ósea. ¿En quiénes solicitamos la densitometría? Bueno, en estas pacientes que habíamos dicho, y la vamos a solicitar a nivel de columna lumbar y de cuello del fémur. ¿Por qué aquí? Porque, bueno, son las fracturas que tienen mayor impacto y las que con mayor frecuencia se presentan. Importante tener en cuenta que aquí en Salta no tenemos densitómetro a nivel público. Entonces, sí o sí es necesario hacer la derivación al sector privado, que hay varios densitómetros, pero sí tener en cuenta que el costo del estudio es de entre 20.000 y 30.000 pesos, pero que el diagnóstico sí se efectúa a partir de la densitometría. En sí, para determinar el diagnóstico, lo que se utiliza es un score, que es el score T, que es el que utiliza la OMS, que lo que hace es evaluar el desvío estándar de esa paciente comparado con el de una mujer premenopáusica sin enfermedades. Existe otro score, que es el score Z, que lo que hace es compararlo con una mujer de la misma edad sin osteoporosis, y en general no es el que está indicado para realizar el rastreo. Sí se puede realizar en personas, digamos, menores, digamos, de 50 años. Entonces, en general, el que se utiliza es el score T. Bien, aquí tenemos la clasificación de los valores. Vamos a hablar de una densitometría que es normal, cuando es menor de un desvío estándar. Se habla de osteopenia cuando es entre menos de un desvío estándar y menos de 2,5, y menor de menos 2,5 sí ya podemos hacer el diagnóstico de osteoporosis. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una densitometría, ¿sí? En este caso, lo que se va a informar es, se va a aparecer, digamos, la imagen, aparece aquí el gráfico, que nos va a marcar más o menos en dónde se encuentra, digamos, la densidad, y por debajo va a estar el informe. ¿Sí? Es importante ir a buscar los lugares en donde es necesario, digamos, evaluarlo, que en este caso sería entre L2 y L4. Y ahí vamos a ir a buscar el score T, que es donde nos va a determinar, digamos, cuál es el valor, para así poder efectuar el diagnóstico. Bien, en sí existe otra herramienta de evaluación para el diagnóstico, que no es diagnóstica, pero que sí nos puede orientar, sobre todo teniendo en cuenta el bajo acceso a la densitometría que tenemos, y que es de muy fácil acceso porque está en internet, que es la calculadora de riesgo de fractura, el FRAX. Entrando en Google y está en la bibliografía, se puede acceder a la calculadora. La característica que tiene
es que se adecúa a la epidemiología local. No está disponible para todos los países, está disponible para 64 países y dentro de esos Argentina. Lo que hace es estimar la probabilidad de fractura mayor o de cadera a 10 años en pacientes, digamos, y que sea consecuencia de la osteoporosis. Y lo hace a partir de cuantificar los factores de riesgo o algunos de los factores de riesgo que previamente habíamos nombrado. Bien, cuando nosotros ingresamos a la página, lo que se ve es la siguiente ventana. Lo que hace es, siempre hay que entrar y buscar el país, ¿sí? En este caso estamos en Argentina, y dentro de los factores de riesgo que nos pide son la edad, el sexo, el peso y la altura, y de los antecedentes, si hubo fractura previa o el antecedente de primer grado de fractura de cadera, el tabaquismo activo, el consumo de glucocorticoides, el antecedente de artritis reumatoide, la osteoporosis secundaria, teniendo en cuenta las entidades que habíamos nombrado previamente, el consumo de alcohol en exceso, o sea, más de 3 unidades al día, y la densitometría ósea, que no es indispensable. Entonces, digamos, se puede omitir. Bueno, aquí abrí un ejemplo de cómo se presenta una vez que lo resolvemos y se manifiesta en porcentaje. O sea, el porcentaje de riesgo de osteoporosis y el porcentaje de riesgo de presentar una fractura por esa causa. Bien, y teniendo en cuenta el FRAX, los puntos de corte para que nosotros tengamos que realizar alguna acción, que serían indicar la densitometría ósea por riesgo en pacientes que presenten un FRAX mayor a 9,3, porque, digamos, lo que eso indica, este punto de corte, es que a partir de ese punto de corte se supera el riesgo de fractura en una mujer de 65 años que no tenga factores de riesgo. Y a partir de 20% o más, ya sería posible, digamos, indicar tratamiento. Bueno, el grado de recomendación es B, por la evidencia moderada y teniendo en cuenta, digamos, que los beneficios superan a los riesgos de realizar. Bien, en sí no existe consenso en relación a la frecuencia con la cual se deben realizar los rastreos. Sí es importante tener en cuenta que se recomienda realizar cada 2 años en pacientes que tengan factores de riesgo y entre 3 a 5 en pacientes que no presenten ningún factor de riesgo. Siempre esto, ¿no? A partir de los 65 años en mujeres. Sí, tener en cuenta que no es un estudio que se indica de rutina en todas las pacientes, ¿sí? Sino la importancia de la toma de decisión conjunta, explicando ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que se evita una fractura cada 100 pacientes tratadas. Dentro de las desventajas que hay riesgo de medicalización y sobretratamiento. Bien, perdón. Otro estudio que puede solicitarse que no va a ser diagnóstico es la radiografía de columna lumbar. En relación a esto, tener en cuenta que es poco sensible porque entre un 70 y un 80% de las pacientes que presenten osteoporosis no van a tener una radiografía de columna que sea patológica y es poco específica porque muchas de las pacientes que tengan alteraciones en la radiografía no van a tener osteoporosis. Pero sí es importante tener en cuenta que tiene un valor predictivo positivo que alcanza el 80% cuando se encuentran alteraciones vertebrales que puedan ser atribuibles a fracturas, ¿sí? Como por ejemplo una disminución del espesor del cuerpo de la vértebra. Bien, en relación a los laboratorios, sí tener en cuenta que existen marcadores de formación y de resorción ósea. En sí, su determinación sistemática no está indicada y nosotros en el centro de salud tampoco contamos con estos marcadores como para solicitarlo, pero que pueden ser útiles en relación al riesgo de fractura y respuesta al tratamiento, y que también tienen un grado de recomendación B para su indicación. Sí, nosotros podríamos acceder en la evaluación inicial a realizar hemograma, la solicitud de creatinina, el hepatograma, el ionograma, las proteínas totales y la albúmina, que generalmente son normales, y a considerar, pero que no está indicado, es bueno, el calcio corregido, la fosfatemia, la calciuria, fosfatasa alcalina,
y otras determinaciones que podrían solicitarse en relación a la detección de causas secundarias de osteoporosis. Bien. En relación al abordaje clínico, sí, importante tener en cuenta lo que sí nosotros podemos hacer, que son las medidas preventivas, tanto para osteoporosis como para fracturas. En sí, estas medidas son independientes de si los pacientes tengan o no tengan la entidad, entonces las podemos recomendar tanto a hombres como a mujeres. Bueno, dentro de estas tenemos la suspensión del tabaquismo, teniendo en cuenta esto que decíamos, que a mayor número de cigarrillos, mayor riesgo. La realización de actividad física, sobre todo están indicadas actividades de sobrecarga y con distintas sobrecargas, indicar entre 3 a 5 veces por semana, más de 30 minutos por día, y también hacer énfasis en ejercicios de equilibrio, sobre todo para el tema de prevención de caídas. En relación a la prevención de caídas, además de la actividad física, tener en cuenta una revisión de la medicación que el paciente tiene prescripto, sobre todo en relación a hipotensores y ansiolíticos, y hacer una evaluación para reacomodamiento del hogar. Bueno, otra de las medidas es evitar el consumo excesivo de alcohol si no es de riesgo el consumo bajo o moderado, ¿sí? A partir de las 3 unidades, que como decíamos, cada unidad es entre 8 a 10 gramos. Entonces, a partir de 3 unidades diarias ya digamos, es factor de riesgo para el desarrollo, y asegurar el aporte adecuado de calcio y vitamina D. No están indicada la suplementación, salvo en casos en los cuales no se puede llegar a partir del aporte alimenticio. En relación al calcio, a partir de lácteos como queso, yogur en sí, una porción de queso, un vaso de yogur y un vaso de leche aportan alrededor de 300 miligramos de calcio día. Y se tiene que llegar a 1200 miligramos por día. Bueno, por ejemplo, una naranja aporta 60 miligramos. Entonces, lo que se indica, ¿sí? Es a nivel de la suplementación dietaria, no por suplementos. Y lo mismo la vitamina D, que se asegura a partir del aporte de lácteos y la exposición al sol. Siempre teniendo en cuenta que esta exposición es entre 15 a 20 minutos y que no debería ser en los momentos de mayor radiación. Otra cosa a tener en cuenta es que las pantallas y los protectores solares bloquean la absorción de la vitamina D, por ende, sí, importante, digamos, esto de recomendar los horarios en los cuales se puede realizar. Y en sí, el tratamiento farmacológico se va a indicar con el objetivo de reducir las fracturas. Los medicamentos indicados son los bifosfonatos. Que bueno, tampoco nosotros en el centro de salud no tenemos acceso a ellos, que son análogos sintéticos del pirofosfato. Lo que hacen es inhibir la resorción ósea y por el efecto antirresortivo que presentan, permiten recuperar masa ósea. Y en las posmenopáusicas lo que van a hacer es disminuir la incidencia de las fracturas. Bien, estos son los bifosfonatos que existen. Aquí en Salta, o por lo menos en el Hospital Señor del Milagro, disponemos de alendronato, risendronato y solendronato. El alendronato es vía oral, al igual que el risendronato. El alendronato es semanal, el risendronato es diario, y el solendronato, la administración es endovenosa y se hace una vez al año. Sí nos importa a nosotros es tener en cuenta los efectos adversos de los fármacos, sobre todo como para el control a nivel de atención primaria. Tener en cuenta que los de tratamiento oral, los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales, sobre todo epigastralgia, reflujo y esofagitis, que son causa como descontinuación del tratamiento, y menos frecuente la osteonecrosis mandibular y el cáncer de esófago. En relación al endovenoso, la hipocalcemia, entonces también como para tener en cuenta llevar como un control o un dosaje de calcio. Bien, y en relación al seguimiento, sí tener en cuenta que una vez hecho el diagnóstico e iniciado el tratamiento, se realiza a los 2 años con densitometría ósea, no antes, y lo que se va a esperar es que el corte mejore o que por lo menos no descienda. Entonces, en caso de que no mejore, sí se sugiere modificar el tratamiento o realizar la derivación al reumatólogo.
Bueno, en relación al caso clínico que habíamos mencionado previamente, dentro de los datos positivos que la paciente tenía eran la menopausia precoz, que había sido a los 35 años, que era una paciente de 53 años, la presencia de artritis reumatoide, el sedentarismo y la fractura de cadera previa. Se realiza el FRAX, que en realidad no da como dentro de los puntos de corte como para tener que realizar alguna acción. Sí es importante esto que habíamos dicho previamente de la toma de decisiones conjuntas, es decir, explicarle a la paciente los factores de riesgo que presenta, cuáles son las ventajas y las desventajas de realizar el estudio y a partir de eso que pueda decidir individualmente con toda la información si es que desea o no realizar el estudio. Bien, y como conclusiones en general, bueno, recordar que en sí no es una enfermedad, sino que es un factor de riesgo para el desarrollo de fracturas, entonces sí podemos hacer hincapié en las medidas preventivas. Después, tener en cuenta cuáles son los criterios de rastreo para indicar el estudio y aconsejar, como decíamos recién, la densitometría teniendo en cuenta cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo y sugerirla entonces a partir de una toma de decisiones conjuntas. Y tener en cuenta la calculadora FRAX, sobre todo nosotros que no contamos con densitómetro a nivel público, como una herramienta útil para poder predecir el riesgo de fracturas a 10 años y utilizarlo entonces a partir de los puntos de corte para la evaluación. Bien, muchas gracias por participar del Ateneo. Queda disponible sí, nuestras redes sociales. El Ateneo va a estar subido a YouTube y bueno, queda también este espacio por si alguien quiere realizar alguna pregunta o tiene alguna duda. Gracias. En el chat no hay tema. Bueno, gracias nuevamente. Como decía previamente, queda disponible en nuestras redes sociales por cualquier duda y va a estar cargado en YouTube. Así que, bueno, cualquier cosa, consultan por ahí. Gracias.